En 1954, Alberto Einstein escribió una carta que eventualmente se vendería por casi $3 millones. Pero no fue el precio lo que la hizo valiosa. Fue lo que Einstein dijo sobre Dios. Y lo que dijo en esa carta ha sido malentendido, distorsionado y deliberadamente ocultado al público durante décadas. Voy a contarte exactamente lo que Einstein creía sobre Dios, no la versión limpia que las instituciones religiosas quieren que escuches, no la interpretación atea que los materialistas promueven, las verdaderas creencias que Einstein mantuvo durante la mayor parte de su vida. Y te prometo que al final de esto, nunca volverás a pensar en Dios de la misma manera. A Einstein le hicieron la pregunta miles de veces a lo largo de su vida: ¿cree usted en Dios? Y su respuesta fue siempre la misma. Confundía a los periodistas, frustraba a los líderes religiosos, incomodaba a los ateos. Porque Einstein se negaba a encajar en cualquier categoría que le habían preparado. Déjame leerte sus palabras exactas. No soy ateo y no creo que pueda llamarme panteísta. Estamos en la posición de un pequeño niño entrando en una enorme biblioteca llena de libros en muchos idiomas diferentes. El niño sabe que alguien debió haber escrito esos libros. No sabe cómo. No entiende los idiomas en los que están escritos. El niño sospecha vagamente un orden misterioso en la disposición de los libros, pero no sabe cuál es. Así es como Einstein veía el universo, una biblioteca de infinita complejidad que sugiere un autor, pero un autor tan lejos de nuestra comprensión que todas nuestras descripciones religiosas de Dios se convierten en intentos infantiles de nombrar lo innombrable. Pero aquí está lo que no te cuentan. Einstein no lo dejó ahí, fue mucho más allá. Y lo que descubrió sobre la naturaleza de Dios provino de una fuente inesperada, un filósofo del siglo XVII, que fue expulsado de su propia comunidad religiosa por herejía. Benito Spinoza era un judío pulidor de lentes, que vivía en Ámsterdam en el siglo XVII. A la edad de 23 años, fue excomulgado de la comunidad judía. No solo expulsado, maldito. Los rabinos declararon que nadie debía comunicarse con él, ni de palabra ni por escrito. Nadie debía hacerle ningún favor. Nadie debía permanecer bajo el mismo techo con él. Nadie debía acercarse a menos de 4 codos de él. Nadie debía leer nada compuesto por él. ¿Cuál fue el crimen de Spinoza? Se había atrevido a hacer una pregunta que aterraba a las autoridades religiosas entonces, y todavía las aterra ahora. ¿Y si Dios no estuviera separado del universo? ¿Y si Dios fuera el universo mismo? Einstein descubrió a Spinoza cuando aún era un hombre joven, y lo que leyó cambió su comprensión de la realidad para siempre. Spinoza había escrito algo que resonaba con todo lo que Einstein estaba aprendiendo sobre física: Dios o naturaleza. Spinoza usaba estos términos indistintamente. Eran la misma cosa. «Creo en el Dios de Spinoza», le dijo Einstein al rabino Heriberto Gómez en 1929, quien se revela a sí mismo en la armoniosa legalidad de todo lo que existe, no en un Dios que se preocupa por los destinos y las acciones de la humanidad. ¿Entiendes lo que Einstein estaba diciendo? No estaba negando la existencia de lo divino, estaba negando la existencia de un Dios personal, un Dios que escucha las oraciones, un Dios que interviene en los asuntos humanos, un Dios que elige favoritos entre las naciones y castiga a aquellos que desobedecen reglas arbitrarias. Einstein veía a Dios en las ecuaciones matemáticas que gobiernan el cosmos, en las constantes precisas que hacen posible la vida, en la elegante simplicidad de E igual a mc al cuadrado. Lo divino no estaba en un cielo en algún lugar por encima de las nubes. Lo divino estaba en el tejido de la realidad misma. Por eso Einstein dijo que era un no creyente profundamente religioso. Esta frase confundió a la gente durante décadas.
¿Cómo puede alguien ser religioso y no creer? Pero Einstein estaba señalando algo profundo. Existe una experiencia religiosa que no tiene nada que ver con la creencia en un Dios personal. Es el sentimiento de asombro cuando contemplas la infinita complejidad del universo. Es la abrumadora humildad cuando te das cuenta de lo pequeño que eres comparado con el cosmos. Es la sensación de misterio que impulsa toda genuina investigación científica. Einstein llamó a esto sentimiento religioso cósmico y escribió sobre ello en términos que suenan casi místicos. Lo más hermoso que podemos experimentar es lo misterioso. Es la fuente de todo verdadero arte y ciencia. Aquel a quien esta emoción le es ajena, quien ya no puede detenerse a maravillarse y permanecer absorto en el asombro, está tan muerto como si sus ojos estuvieran cerrados. Pero necesito contarte algo que las versiones populares de Einstein siempre omiten. Einstein no solo estaba proponiendo una posición filosófica, estaba haciendo una afirmación sobre la naturaleza real de la realidad. Y esa afirmación tiene implicaciones asombrosas. Si Dios es el universo y el universo opera de acuerdo con leyes fijas, entonces no hay aleatoriedad en el nivel más profundo de la realidad. Todo lo que sucede debe suceder de acuerdo con esas leyes. Por eso Einstein dijo famosamente, Dios no juega a los dados con el universo. La mayoría de la gente piensa que Einstein solo estaba haciendo un comentario inteligente. No lo estaba. Estaba declarando una creencia fundamental sobre la naturaleza de la existencia. Si el cosmos es divino, entonces debe ser ordenado, debe ser racional, debe ser predecible, porque lo divino no puede actuar arbitrariamente, lo divino no puede contradecirse a sí mismo. Esto puso a Einstein en conflicto directo con la nueva física que se estaba desarrollando en la década de 1920. La mecánica cuántica estaba sugiriendo que a nivel subatómico, los eventos ocurren aleatoriamente. Las partículas aparecen y desaparecen sin causa. Las mediciones cambian la realidad de maneras impredecibles. El universo, en su base, parecía ser fundamentalmente incierto. Einstein nunca aceptó esto, no porque no entendiera la mecánica cuántica. La entendía mejor que casi cualquier persona viva. La rechazó porque violaba su comprensión de Dios. Un universo con aleatoriedad fundamental. Sería un universo donde Dios jugaba a los dados. Y eso era teológicamente imposible para Einstein. Esto es lo que me parece fascinante. La comunidad científica hoy en día a menudo presenta a Einstein como un puro racionalista, que no tenía paciencia para el pensamiento religioso. Esto es completamente falso. Einstein tenía profundas sensibilidades religiosas. Simplemente definió la religión de manera diferente a la mayoría de la gente. La religión sin la ciencia es ciega, escribió Einstein. Pero escucha la segunda mitad de esa cita, que casi nunca se menciona. La ciencia sin la religión es lisiada. Einstein creía que la ciencia y la religión se necesitaban mutuamente, no la religión de las iglesias y las sinagogas y las mezquitas, la religión del asombro cósmico, la religión que proviene de contemplar la elegancia matemática de la existencia. Ahora quiero contarte sobre la carta que se vendió por $2.9 millones. Se llama La Carta de Dios. Y Einstein la escribió en 1954, justo un año antes de morir. El destinatario fue Eric Gutkind, un filósofo judío que le había enviado a Einstein su libro llamado Elige la vida. La respuesta de Einstein fue devastadora. La palabra Dios, para mí, no es más que la expresión y el producto de las debilidades humanas. La Biblia, una colección de leyendas honorables, pero aún primitivas, que sin embargo son bastante infantiles. Ninguna interpretación
por sutil que sea, puede cambiar esto para mí. Cuando esta carta de Dios se hizo pública, los ateos lo celebraron. Aquí estaba la prueba de que Einstein rechazaba la religión, pero solo estaban leyendo la mitad de la carta. En el mismo documento, Einstein escribió algo más, algo que complica la narrativa simplista. Para mí, la religión judía, como todas las demás religiones, es una encarnación de las supersticiones más infantiles. Pero Einstein no estaba descartando el impulso religioso en sí. Estaba descartando las formas primitivas en que ese impulso se ha expresado a lo largo de la historia humana, el Dios personal, el pueblo elegido, los milagros y las revelaciones. Estas eran supersticiones infantiles, según la perspectiva de Einstein, pero la experiencia subyacente que dio origen a las religiones, eso era algo real. Eso era algo que Einstein sentía cada día de su vida. Déjenme contarles lo que Einstein realmente decía sobre Dios, porque la mayoría de la gente no entiende el punto en absoluto. Imaginen que están de pie al borde del Gran Cañón al atardecer. La luz está cambiando a cada segundo. Las sombras se profundizan. Los colores cambian de naranja a rojo a púrpura. ¿Sientes algo? Llámenlo asombro, llámenlo maravilla, llámenlo trascendencia. Como sea que lo llamen, ese sentimiento es real. Ahora, las tradiciones religiosas toman ese sentimiento y le adjuntan historias. Dicen que el cañón fue tallado por la mano de Dios. Dicen que el atardecer es prueba de la creatividad divina. Le dan a la experiencia un nombre, una cara y una personalidad. Einstein dijo, el sentimiento es real. Las historias son ficción. Pero aquí es donde se pone interesante. Si el sentimiento es real, ¿qué lo está causando? ¿Qué hay en el universo que produce este sentido de asombro en los seres conscientes? ¿Es solo un truco de la evolución? ¿Un subproducto de la química cerebral? ¿O es algo más? Einstein creía que era algo más. Él creía que el universo mismo tiene una cualidad que percibimos vagamente como divina, no una cualidad personal, no una cualidad consciente, sino algo a lo que nuestros instintos religiosos están respondiendo, incluso si nuestras explicaciones religiosas son completamente erróneas. Esta es la razón por la que Einstein podía decir, al mismo tiempo que creía en Dios y que rechazaba toda religión organizada. No se estaba contradiciendo. Estaba señalando una verdad más profunda, que la mayoría de la gente no puede sostener en sus mentes. Hay misterio en la existencia. Ese misterio merece reverencia, pero en el momento en que intentas describir ese misterio, ya lo has traicionado. Quiero contarles sobre una conversación que Einstein tuvo cerca del final de su vida. Un joven físico le preguntó ¿qué pensaba sobre la naturaleza última de la realidad? La respuesta de Einstein fue sorprendente. Lo que veo en la naturaleza es una estructura magnífica que podemos comprender solo de manera muy imperfecta y que debe llenar a una persona pensante con un sentimiento de humildad. Este es un sentimiento genuinamente religioso que no tiene nada que ver con el misticismo. Noten lo que Einstein hizo ahí. Distinguió entre sentimiento religioso y misticismo. Einstein no tenía paciencia para lo que él llamaba misticismo. Gente que afirmaba tener conocimiento directo de Dios. Gente que escuchaba voces o veía visiones. Gente que creía que podía comunicarse con lo divino a través de la oración o la meditación. Todo esto era una tontería para Einstein. Pero el sentimiento religioso en sí, eso no solo era real, era la experiencia más alta que un ser humano podía tener. Era lo que impulsó a Einstein a pasar su vida estudiando física, no curiosidad, no ambición de carrera, no el deseo de fama, sentimiento religioso cósmico, el deseo de entender cómo está organizada la biblioteca del universo.
Ahora déjenme decirles algo que podría perturbarlos. La visión de Einstein sobre Dios tiene implicaciones que la mayoría de la gente no quiere enfrentar. Si Dios es el universo, entonces Dios no está velando por ti. Dios no tiene un plan para tu vida. Dios no contesta las oraciones. Dios no recompensa a los buenos ni castiga a los malos. A Dios no le importa si crees o no. A Dios no le importa nada, porque el importar requiere una conciencia personal, y el Dios de Einstein y Benito Spinoza no es personal. Esto es difícil de aceptar para mucha gente. Queremos creer que algo en el universo nos nota, que nuestras luchas le importan a alguien más allá de nosotros mismos, que hay un significado para nuestro sufrimiento que no podemos ver, pero que alguna inteligencia superior entiende. Einstein no tenía tal consuelo, y sin embargo, no estaba deprimido por esto. Estaba liberado por ello. Cuando le preguntaron a Einstein si temía la muerte, dijo algo notable: siento tal solidaridad con todo lo que vive que no me parece importante dónde comienza y termina el individuo. ¿Entienden lo que estaba diciendo? Si tú eres el universo, y el universo es Dios, entonces realmente no puedes morir. Los átomos que componen tu cuerpo se convertirán en parte de otras cosas. La energía que te anima continuará en diferentes formas. La conciencia que experimentas como tú mismo es solo un breve patrón en una danza cósmica infinita. Esto no es inmortalidad en el sentido religioso tradicional. No hay un cielo donde existirás para siempre como tú mismo, pero hay continuidad, hay pertenencia. Ya eres parte de algo eterno, porque eres parte del universo, y el universo es todo lo que existe. Einstein encontró paz en esto, no la paz de las promesas, no la paz de las recompensas esperando en una vida después de la muerte, la paz de entender que ya estás en casa, siempre has estado en casa, el universo es tu hogar, y nunca has estado separado de él. Pero tengo que contarles algo que complica todo esto. Einstein no fue del todo consistente en sus creencias, y hay declaraciones que hizo que parecen contradecir la filosofía espinocista que afirmaba creer. En 1936, Einstein recibió una carta de una joven que le preguntó si los científicos rezan. La respuesta de Einstein es fascinante. La investigación científica se basa en la idea de que todo lo que ocurre está determinado por las leyes de la naturaleza, y por lo tanto, esto se aplica a las acciones de las personas. Por esta razón, un científico investigador difícilmente se inclinará a creer que los eventos podrían ser influenciados por una oración. Hasta ahora, muy consistente con Benito Spinoza. Pero entonces Einstein añadió algo inesperado. Sin embargo, debe admitirse que nuestro conocimiento real de estas leyes es solo imperfecto y fragmentario, por lo que, en realidad, la creencia en la existencia de leyes básicas que lo abarcan todo en la naturaleza también descansa en una especie de fe. Einstein admitió que su creencia en el orden cósmico era en sí misma una especie de fe. No podía probar que el universo fuera racional. Él no podía probar que todo sucediera de acuerdo con leyes fijas. Él lo creía, tenía fe en ello. Justo como la gente religiosa tiene fe en su Dios personal, esto rara vez se discute. Benito Spinoza, el ícono del racionalismo científico, admitió que la ciencia misma descansa sobre una suposición que no se puede probar. La suposición de que el universo tiene sentido. La suposición de que la razón humana puede comprender el orden cósmico. La suposición de que hay un orden para comprender en absoluto. ¿Por qué Benito Spinoza tenía esta fe? Él nunca lo explicó completamente, pero creo que lo entiendo. Cuando estudias física al nivel que Benito Spinoza lo hizo, te encuentras con algo extraño. Las ecuaciones que describen la realidad no son solo precisas, son
bellísimas. Tienen una elegancia que parece casi artística. Las mismas estructuras matemáticas aparecen en contextos completamente diferentes. Las simetrías se revelan a través de escalas. El universo parece estar construido de acuerdo con principios de armonía estética. Esto podría ser coincidencia, podría ser que nuestros cerebros estén programados para encontrar patrones, existan o no. Podría ser que estemos proyectando belleza en el caos. Pero Benito Spinoza no creía esto. Él creía que la belleza era real. Él creía que la elegancia matemática apuntaba a algo más allá de las matemáticas, no a un Dios personal con intenciones y deseos, sino a algo que nuestra palabra Dios señala vagamente. Déjenme contarles lo que pasó cuando Benito Spinoza murió. El año era 1955. Benito Spinoza tenía 76 años. Había estado sufriendo de un aneurisma aórtico abdominal durante varios años. Los doctores le dijeron que podía romperse en cualquier momento. Le ofrecieron cirugía. Benito Spinoza se negó. «Quiero irme cuando yo quiera», dijo. «Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. He hecho mi parte. Es hora de irse. Lo haré elegantemente». El 17 de abril de 1955, el aneurisma se rompió. Benito Spinoza fue llevado de urgencia al hospital. Sabía que estaba muriendo, y según todos los que estaban allí, enfrentó la muerte con completa serenidad. Esta es la parte que se omite de las historias. Benito Spinoza murió de la manera en que vivió, consistente con sus creencias. Si realmente crees que eres parte de un universo infinito, que tu existencia individual es solo un patrón temporal en un proceso cósmico eterno, entonces la muerte no es algo que temer. Es simplemente una transición. Los átomos que fueron temporalmente organizados como Benito Spinoza continuarían su viaje a través del cosmos. El cerebro de Benito Spinoza fue removido durante la autopsia. El doctor que realizó el procedimiento, Tomás Herrera, lo guardó sin permiso. Él creía que estudiar el cerebro de Benito Spinoza revelaría el secreto de su genio. Durante décadas, los investigadores han examinado rebanadas de la materia gris de Benito Spinoza. Encontraron algunas variaciones interesantes, más células gliales en ciertas áreas, pliegues inusuales en los lóbulos parietales, pero nada que explique cómo este ser humano pudo ver tan profundamente en la naturaleza de la realidad. Tal vez estaban buscando en el lugar equivocado. Tal vez el genio de Benito Spinoza no estaba en la estructura de su cerebro, sino en la forma en que pensaba acerca de Dios. Quiero contarles algo que la mayoría de las biografías de Benito Spinoza ignoran. Benito Spinoza no llegó a sus puntos de vista sobre Dios a través del razonamiento científico. Llegó a ellos a través de una profunda experiencia emocional que tuvo cuando era un niño pequeño. Cuando Benito Spinoza tenía 12 años, pasó por lo que más tarde llamó un paraíso religioso. Se volvió intensamente devoto. Se negó a comer carne de cerdo. Compuso canciones en alabanza a Dios. Sintió una profunda conexión con algo más allá de sí mismo. Luego descubrió la ciencia, y el paraíso religioso terminó, pero no terminó de la manera que podrías esperar. Benito Spinoza no perdió su sentido de lo sagrado, lo transfirió. El asombro que una vez había sentido hacia el Dios de su religión infantil, ahora lo sentía hacia el cosmos mismo. La reverencia que una vez estuvo dirigida a las escrituras antiguas, ahora estaba dirigida a las leyes de la física. En cierto sentido, Benito Spinoza nunca dejó de ser religioso, simplemente encontró un objeto de adoración diferente. Y ese objeto era más digno de adoración que cualquier dios que los humanos hubieran imaginado. Piénsenlo. El Dios de las religiones tradicionales es pequeño, se pone celoso,
exige obediencia, tiene favoritos, interfiere en la historia humana por razones mezquinas, le importa si comes la comida equivocada, o tienes sexo con la persona equivocada, o trabajas en el día equivocado de la semana. Este Dios es obviamente una proyección de la psicología humana sobre el cosmos. El Dios de Benito Espinosa y Benito Espinosa es infinito, no metafóricamente infinito, actualmente infinito. Este Dios no tiene emociones humanas porque este Dios no es una proyección humana. Este Dios no responde a las oraciones porque este Dios es el sistema dentro del cual ocurren las oraciones. Este Dios no recompensa ni castiga porque este Dios son las leyes según las cuales todas las consecuencias se derivan de todas las causas. ¿Qué Dios es más digno de la palabra divino? ¿El que hicimos a nuestra propia imagen o el que realmente existe? A Benito Espinosa se le preguntó cerca del final de su vida qué mensaje le gustaría dejar a las futuras generaciones. Su respuesta no fue sobre física, no fue sobre política, ni guerra, ni paz, fue sobre religión. La función más importante del arte y la ciencia es despertar este sentimiento religioso y mantenerlo vivo en aquellos que son capaces de ello. ¿Entienden lo que Benito Espinosa estaba diciendo? Estaba diciendo que el propósito de todo el trabajo de su vida era religioso, no en el sentido de promover ninguna fe en particular, sino en el sentido de mantener viva la capacidad de asombro. La habilidad de mirar al universo y sentir que hay algo allí que excede toda comprensión humana. Esto es lo que estamos perdiendo. En una era de distracción, entretenimiento y estimulación constante, estamos perdiendo la habilidad de sentir el sentimiento religioso cósmico. Nos desplazamos por nuestros teléfonos en lugar de mirar las estrellas. Discutimos sobre asuntos triviales en lugar de contemplar el infinito. Nos hemos vuelto tan ocupados con los detalles de la vida que hemos olvidado preguntarnos por qué hay algo en absoluto. Benito Espinosa estaría horrorizado por la forma en que su legado se presenta hoy. Los ateos seculares lo reclaman como su héroe. Dicen que probó que el universo no necesita a Dios. Pero esto es exactamente al revés. Benito Espinosa creía que el universo era Dios. Cada ecuación que escribió fue un intento de leer la mente de lo divino. Cada descubrimiento que hizo fue una revelación de verdad sagrada. Al mismo tiempo, los creyentes religiosos tampoco pueden reclamar a Benito Espinosa. Él explícitamente rechazó su Dios personal, el Dios que te ama, el Dios que tiene un plan, el Dios que escucha cuando rezas. Este Dios, dijo Benito Espinosa, no es más que la expresión y el producto de las debilidades humanas. Una ilusión cómoda para aquellos que no pueden enfrentar la inmensidad de lo real. Entonces, ¿dónde nos deja eso? ¿Qué podemos aprender de la comprensión de Benito Espinosa sobre Dios? Creo que eso nos deja con algo más honesto que el ateísmo o la religión. Un reconocimiento de que existe un misterio en la existencia, que no sabemos por qué hay algo en lugar de nada, que no entendemos por qué el universo es comprensible, que ignoramos por qué las ecuaciones matemáticas describen la realidad física, que al final no sabemos por qué existe absolutamente nada. La postura honesta no es pretender que tenemos las respuestas, no es inventar un Dios personal que explique todo, mientras que en realidad no explica nada, y no es simular que la ciencia ha resuelto el misterio, cuando en realidad la ciencia solo ha hecho el misterio más profundo. La postura honesta es el asombro, asombro puro, humilde, aterrorizado ante el hecho de que exista algo, y que de alguna manera, contra todo pronóstico, estemos aquí para presenciarlo. Falló, la teoría del campo unificado lo eludió hasta su muerte. Pero no creo que Einstein considerara esto un fracaso.
porque la búsqueda en sí misma era el punto, el intento de comprender cómo está organizada la biblioteca del universo, el acto religioso de tratar de leer La mente del Dios de Benito Spinoza. En su lecho de muerte, Einstein pidió un bolígrafo y papel. Quería seguir trabajando en sus cálculos. Todavía intentaba resolver la ecuación. Aún intentaba vislumbrar el orden detrás de las apariencias. Todavía intentaba entender a Dios. Esto es lo que encuentro más conmovedor de la vida de Einstein. Nunca dejó de maravillarse, nunca se volvió cínico ni hastiado, nunca decidió que ya había entendido lo suficiente y podía descansar. Hasta su último aliento. Fue un niño en una biblioteca, tratando de comprender por qué los libros estaban ordenados como lo estaban. Déjenme decirles lo que creo que Einstein les diría si estuviera aquí ahora mismo. Les diría que dejen de desperdiciar su vida en cosas triviales, que dejen de discutir sobre doctrinas que no importan, que dejen de pretender que tienen respuestas que no tienen, que dejen de tratar de meter el infinito en las cajas de sus pequeñas creencias. En cambio, miren hacia arriba, miren las estrellas, recuerden que están hechos de la misma materia de la que están hechas las estrellas. Recuerden que los átomos de su cuerpo se forjaron en explosiones estelares hace miles de millones de años. Recuerden que la luz que ven cuando miran el cielo nocturno ha estado viajando durante millones de años para llegar a sus ojos. Sientan algo. Sientan el asombro que sintió Einstein, sientan la humildad que proviene de comprender lo pequeños que son y lo vasto que es el universo. Sientan el misterio que ninguna ciencia y ninguna religión han resuelto o resolverán jamás. Esto es lo que Einstein quería decir con sentimiento religioso cósmico, no la creencia en un Dios que se preocupa por ti. No la fe en un libro escrito por hombres antiguos, no la esperanza de un cielo que espera después de la muerte. Algo más simple y más profundo. El sentimiento de que la existencia es milagrosa, que la conciencia es milagrosa, que están participando en algo tan vasto y tan misterioso que todas las palabras humanas no logran capturarlo. El Dios de Einstein no es el Dios del que aprendieron en la iglesia, o en la sinagoga, o en la mezquita. El Dios de Einstein no responde a las oraciones, ni realiza milagros, ni promete recompensas. El Dios de Einstein es el universo mismo, operando de acuerdo con leyes que podemos comprender parcialmente a través de la ciencia y las matemáticas. El Dios de Einstein es el orden detrás del caos, el patrón detrás de la aleatoriedad, la razón detrás de la existencia. Y aquí está lo más extraño de todo. El Dios de Einstein podría estar más cerca de lo que los antiguos místicos señalaban que los dioses personales de la religión organizada, el Brahman del hinduismo, el Tao que no puede ser nombrado, el Ein Sof de la Cábala, el fundamento del ser que místicos cristianos como Meister Eckhart describieron. Todos estos apuntan a algo más allá de la personalidad. Algo que trasciende las categorías humanas de persona y cosa, sujeto y objeto, ser y otro. Esto es lo que Einstein creía sobre Dios. No es una creencia cómoda, no es una creencia que te prometa nada, pero quizás sea una creencia verdadera. Quizás sea lo más cerca que hemos estado de comprender a lo que realmente apunta la palabra Dios. Cuando Einstein escribió que Dios no juega a los dados, no estaba haciendo una broma, estaba declarando la convicción más profunda de su vida. El universo es racional, el cosmos tiene sentido, hay orden detrás de las apariencias. Este orden es lo que Einstein llamó Dios. Y comprender este orden fue para Einstein la única religión verdadera. Los dejaré con un pensamiento final. A Einstein le preguntaron una vez que le gustaría saber si pudiera hacerle una pregunta a Dios. Su respuesta fue inmediata.
preguntaría por qué existe el universo. Pero luego hizo una pausa y dijo algo inesperado. En realidad, primero preguntaría por las ecuaciones. La pregunta del por qué podría ser demasiado difícil, incluso para Dios. Esta era la humildad de Einstein. Incluso Dios, en opinión de Einstein, podría no saber por qué hay algo en lugar de nada. El misterio de la existencia podría ser un misterio hasta el final. Una pregunta infinita sin respuesta final. Una biblioteca sin bibliotecario que sepa por qué existe. Y sin embargo, estamos aquí, seres conscientes en un cosmos inconsciente, haciendo preguntas que pueden no tener respuestas, buscando a Dios en ecuaciones y estrellas, y los rostros de aquellos a quienes amamos. Esto es lo que Einstein entendió. Esto es lo que pasó su vida explorando. Esto es lo que quería que supiéramos. Eso es lo que Einstein creía. Ese es su mensaje para nosotros a través de las décadas. Esa es la verdad que no querían que escucharan. Ahora lo saben.